Saludos mis queridos. Esta vez no vamos a dar introducciones. Vamos a seguir adelante con estas preciosas reflexiones sobre lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Estamos en el centro de la obra de Cristo por nosotros, mirando como si fuera con un microscopio lo que sucedió allí en la cruz por nosotros. Dice que ahora fijemos nuestra mirada en Él, cargando así el peso de todos nuestros pecados. Pues al mirarlo así de esta manera, fácilmente desaparecerán todas las opiniones ilusorias de los seguidores del Papa tocante a la justificación por las obras. Y allí, en vez de seguidores del Papa, seguidores de, pónganle ustedes el nombre de cualquier denominación, porque hasta ese punto hemos llegado. Pareciera que ha habido una victoria, en que no importa si es adventista, presbiteriano, metodista, bautista, evangélico, asambleas, todos hoy le han insertado alguna obra a esta obra de Cristo, pero comprendiendo la profundidad de lo que Cristo hizo por nosotros, al cargar con nuestros pecados, entonces, ¿quién se atreve a decir, sí, hay que poner algo de nuestra parte, hay que colaborar, tengo que cumplir con mi parte del pacto? Porque muchos se aferran a eso, especialmente en mi punto de referencia, que como yo les he dicho, habiendo sido adventista, mi punto de referencia es el adventismo. Entonces, aquel creyente, ¿cómo ahora, conociendo la profundidad de lo que Cristo hizo por nosotros, va a tener la osadía, el atrevimiento de decir, sí, Señor, aquí está mi sobrecito de diezmo para que tú veas cuánto yo te amo, para confirmar lo que tú hiciste? Porque así lo dicen. Pero en verdad lo que están diciendo es para añadir lo mío a lo tuyo, ponerle mi remiendo a lo que tú hiciste. Pero es un absurdo. Pues a ellos sí se imaginan, como he dicho, que hay cierta fe amoldada y adornada por el amor, o por el cambio de carácter, o por la transformación del corazón. Y muchas otras cosas más, observancia del sábado. Según ellos, esta fe quita el pecado. Y la gente queda justificada ante Dios porque hacen una mezcolanza, que es la gracia de Dios, de Cristo, los sufrimientos de la cruz, los que entonces se nos dan a nosotros, para que entonces nosotros seamos más y más puros y santificados. Y entonces por medio de esa colaboración de lo que el Espíritu Santo hace en mí, y lo ponen así de esa manera, el Espíritu Santo lo hace todo. Pero son ellos los que están allí constantemente mortificándose, en vez de estar en paz porque fueron justificados. Según ellos, esta fe quita el pecado y la gente queda justificada ante Dios. Pero ¿qué más es esto sino quitarle la envoltura a Cristo, desarroparlo de nuestros pecados y despojarlo de nuestra culpa?
Porque aún todo lo que tú le das al Señor, si tú lo miras con el microscopio de la ley, todo lo que tú le ofreces al Señor, aunque tú digas que es con gratitud y con amor, cuando lo miras microscópicamente, vas a encontrar que también lo haces por temor de que Dios te va a castigar. Y si tú no haces esto, vas a recibir el castigo de Dios. Cuando llegue el juicio investigador, serás rechazado. Así es. Entonces, cuando tú tratas de arropar a Cristo en tus sacrificios, en tus dones, en tus ofrendas, sean cuales sean, lo único que te estás haciendo es arropándote en condenación. Esto no es nada más sino echarnos encima nuestros propios pecados. Ahí está. Quitamos nuestra mirada de Cristo para volverla a nosotros y nuestra culpa. Y así son muchos sermones de los púlpitos de diferentes iglesias y denominaciones. Un querido hermano me escribe y me dice: pastor, yo no soy adventista, yo soy evangélico. Y me da mucho gusto volver a escuchar el tema de la gracia y la misericordia de Dios que yo aprendí. Y él lo aprendió en las iglesias evangélicas. Alabado sea el Señor. Pero aún así, en muchas iglesias evangélicas lo predicarán de vez en cuando, pero muchas veces vuelven a centrarse en las obras. Quitamos nuestra mirada de Cristo para volverla a nosotros y nuestra culpa. Sí, ¿y qué más es esto? Sino despachar a Cristo por completo y hacerlo totalmente inútil para nosotros. Pues si somos nosotros quienes nos quitamos el pecado por medio de las obras de la ley y del amor, entonces no es Cristo quien lo quita. Tú no puedes quitar parte y Cristo quita lo que resta. Porque lo que tú piensas, quitas. Más bien aumentas. Con la sola intención de que tú piensas que con tus obras estás quitando tu pecado, o al menos lo estás alejando de ti, más y más lo estás sumando a los pecados que ya tienes. Pero si Cristo es el Cordero de Dios designado desde la eternidad para quitar los pecados del mundo, y si además de su propia voluntad se envolvió con nuestros pecados, haciéndose por nosotros maldición, entonces no hay otra conclusión. Nosotros no podemos ser justificados por las obras. Dios no ha puesto nuestros pecados sobre nosotros, sino sobre su Hijo Jesucristo. Alabado sea el Señor. Así, Él recibe el castigo por nuestros pecados y llega a ser nuestra paz. Como dice el profeta Isaías, por su llaga somos nosotros curados. No son por las nuestras. No son por nuestras luchas, nuestros sacrificios. Que luchar contra el pecado y contra la concupiscencia y contra la avaricia y contra el orgullo y el egoísmo es algo por lo cual es necesario que luchemos.
por amor al prójimo. Pero aún esa lucha no, y esa lucha deja llagas, pero aún esa lucha contra el pecado por amor al prójimo no nos quita nada, ni una onza, ni un átomo de nuestro pecado ante Dios. Por tanto, nosotros no los podemos quitar. La Escritura testifica de todo esto. Nosotros también confesamos lo mismo en los artículos de la fe cristiana cuando decimos: creo en Jesucristo, Hijo de Dios, quien sufrió, fue crucificado y murió por nosotros. De paso, estas palabras son tomadas de, creo que es del credo de Nicea. Y yo lo he leído varias veces, el credo de Nicea. Y en la iglesia donde acudo aparece allí en el boletín. Pero, por ejemplo, en la iglesia adventista se jactan de que no creen en los credos y lo dicen con una osadía y con una declaración tan convincente que es como un premio más que reciben ellos ante Dios por no creer en el credo. Y si ustedes leen el credo, se trata todo de doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, y en Jesucristo, su Hijo, quien sufrió, fue crucificado y murió por nosotros. Al no aceptar como nuestra herencia la confesión de fe de los primeros cristianos, estamos negando también lo que esos credos confiesan. Entonces, por objetarnos, por protestar a los credos, las cosas que protestamos nosotros hoy, ¿no? No protestamos contra la falsa doctrina de las obras, sino protestamos contra el credo. En otras palabras, entonces, ¿qué vamos a decir? No creo en Jesucristo, no creo que es el Hijo de Dios, no creo que fue Él quien sufrió, no creo que Él fue crucificado, no creo que Él murió por nosotros. Entonces, eso es lo que dices cuando te opones a los credos. Y si te opones porque ahí dice que bajó al infierno, pues sencillamente dice que bajó a la muerte. Pero no te opongas al credo, porque estás negando entonces estas confesiones de fe. No las voy a llamar tradiciones, porque son doctrinas fundamentales que compartimos con los primeros cristianos, pero es que para muchas iglesias, especialmente aquellas que piensan que comenzaron en 1844, no necesitan de lo que vino antes. Ellos solamente necesitan de las revelaciones especiales que han recibido para estos últimos días finales por medio de la humilde sierva. Por favor, había más sabiduría y hay más verdad en un solo credo de los primeros cristianos que en todos los escritos de White. Porque ellos se centran en la historia de la redención según está en la Escritura. La narración White es una narración independiente a fin de que se puedan incluir las obras. Las obras y más obras. Y la perfección del carácter.
y el cambio y todas aquellas cosas que Dios ve y dice, esos son trapos de inmundicia. Yo no reconozco esa narración de la manera como yo manejo y lidio el problema del pecado. Eso me suena a Habacuc, dice el Señor. Porque Habacuc hacía la misma protesta que hacen muchos adventistas evangélicos, otros sabatistas que no son adventistas, porque los hay. Y protestan porque hablamos de la sola fe y del solo Cristo. ¿Por qué? Porque ellos quieren inyectar su propio colorido, su propio matiz de obras que ellos hacen, que las quieren incluir como un nuevo credo. Porque a ellos sí no se les mueve ni una jota, ni un átomo, ni una molécula de negarse a decir, y no estoy diciendo esto bien, así que usted me perdona, se meten muchos pensamientos en la cabeza a la vez y no lo puedo sacar todos a la vez. Porque ellos no se arrepienten de decir con toda fe, creo en 1844, creo en el movimiento Miller, creo en el llamamiento de Ellen White, creo en el juicio investigador, creo en los 2300 días. Ese es el nuevo credo. Y hay otras iglesias evangélicas carismáticas, creo en el derramamiento del Espíritu Santo y que creo que eso significa el don de lenguas y que creo que el que no tiene dones y no manifiesta los dones de sanidad y de cuantas otras cosas no ha recibido la segunda unción del Espíritu Santo. Todos tienen su credo. Pero el credo de los primeros cristianos, no, es que yo no creo en los credos. Bueno, creo en Jesucristo, Hijo de Dios, quien sufrió, fue crucificado y murió por nosotros. Creo también que este video lo voy a dejar allí porque la próxima sección necesita su propio video. Y al terminar con esta confesión de fe en Jesucristo, estamos terminando en un buen lugar. Y tal vez para que, como va a ser corta, menos de 20 minutos, los que vean la necesidad de repetirlo, la puedan repetir. Por ahora, gracias a Dios por el don inefable de que fuimos curados por sus llagas y no las nuestras. Alabado sea el Señor Jesús ahora y para siempre. Y la bendición del Señor, la cual se da cuando Él hace resplandecer su rostro sobre ustedes, porque les ha dado la paz de Dios en Cristo Jesús, nuestra justicia.